Bueno, vamos a seguir en temas muy interesantes también. Si hay una palabra que se nos lleva repitiendo constantemente en los últimos años, sería vacuna. Y las vacunas son las siguientes protagonistas. El título de la siguiente ponencia, Vacunas y One Health, desarrollo de vacunas y licencias de uso. Para eso contamos con un ponente de alto prestigio, Esteban Rodríguez, licenciado en veterinaria por la Complutense de Madrid, donde ejerció como docente en el Departamento de Patología al comienzo de su carrera profesional. Su vida fue ligada a empresas privadas, consejero delegado de Cooper Celtia Veterinaria y responsable directo de la compañía Biofabri, hoy llamado Grupo Zendal. Ha participado en diferentes publicaciones relacionadas con enfermedades infecciosas, especialmente a los progresos preclínicos y clínicos de la vacuna de su compañía para la tuberculosis y de la vacuna COVID-19. Actualmente, uno de los 22 vocales del Comité Científico Asesor del CSIC. Pues, sin más dilación, damos paso a Esteban Rodríguez. Buenos días y, en principio, dar también las gracias al Colegio de Veterinaria de Zaragoza por la iniciativa de estas primeras jornadas de One Health. Y el título de ¿Cómo protege la profesión veterinaria la salud del planeta? Yo soy veterinario, mi padre era veterinario, soy hermano de 3 veterinarios más, de modo que somos 4 veterinarios. Todavía no tengo claro si es vocación o falta de iniciativa. Y lo que voy a intentar en esta charla es resaltar la importancia de las vacunas dentro del contexto de One Health. Y trataré de explicar de una manera lo más sencilla y lo más fácil de entender posible cómo es el desarrollo y la fabricación. Realmente es a lo que me dedico. Cuando empecé a trabajar en Cooper Celtia en el año 82 como director técnico, prácticamente la función fue desarrollo de vacunas veterinarias hasta que entramos en el mundo de la medicina humana. Antes de hablar del tema de las vacunas, es necesario el ponernos un poco en contexto. Y para eso el grupo Zendal es un grupo que se dedica básicamente al desarrollo de vacunas humanas y veterinarias. Su origen, como podemos ver ahora en la historia, es de 1939 con la compañía Celtia. Al terminar la guerra, la compañía Celtia inició una actividad de fabricación de productos a partir de órganos, en el caso de órganos de cerdo, pues tenían un matadero en Porriño y obtenían a partir del páncreas la hormona, y de la flora gallega, a partir del cornezuelo de centeno, la digitalina. Ese fue el origen de Celtia. A lo largo de los años crearon una joint venture con la compañía Wellcome. La compañía Wellcome, junto con el Pasteur, probablemente fueron las compañías multinacionales europeas que más desarrollo hicieron en producción biológica, en vacunas. Cooper Celtia, hasta el año 93, estuvo operando como compañía en veterinaria, pero Celtia decidió desinvertir en este negocio y concentrarse en el negocio que tiene de oncológicos de Farmamar. Y en ese momento, el año 93, el equipo directivo acordamos hacer un management buyout y quedarnos con la compañía. En aquel entonces éramos 43 personas en las que habíamos adquirido una buena tecnología de fabricación de vacunas, pero teníamos instalaciones y éramos 43. Hoy en el Grupo Zendal somos 550.
A lo largo de los años, y sobre todo un hito en el año 2008, aparece Carlos Martín, de la Universidad de Zaragoza, con una cepa, la cepa mTbVac, que tenía unas propiedades que permitían pensar en la posibilidad de desarrollar una vacuna contra la tuberculosis. La BCG es una vacuna que procede de 1921, ya ha cumplido los 100 años y no ha habido posibilidad de reemplazarla. La mTbVac, al día de hoy, y después de estos 14 años de trabajo desde el 2008, está en fase 3 en Sudáfrica, en Madagascar y Senegal, para ser inoculada en 7.000 niños y ver el efecto de la eficacia que tiene comparada con la BCG. La BCG es una buena vacuna, pero no protege al 100%, como todas las vacunas. Pero en este caso, en los niños, tiene fallos que sobrepasan en algunas regiones, en algunas zonas, del 12%. Y este es el historial. Luego hemos creado otras compañías, hemos adquirido algunas más, y en el 2018 todas esas compañías se reunieron dentro de lo que se denomina hoy el Grupo Zendal. La capacidad productiva que tenemos se concentra en dos áreas de 43.000 metros cuadrados cada uno en Porriño. Esta de la izquierda es la original de CZ y la otra en el centro es la que pertenecía a AstraZeneca, que en el 2009, cuando habíamos decidido entrar en el mundo de la salud humana con la vacuna mTbVac, la compramos y iniciamos lo que es el negocio en el sector humano. La tercera planta está en Portugal, Paredes de Coura, está a 35 minutos de Porriño y tenemos pensado hacer 4 fases. La primera fase es la que está ahí en la foto. Es una foto antigua, la fábrica esa está realmente ya funcionando, está en proceso de validación y es para fabricación de vacunas humanas. Nuestro negocio no solo es el desarrollo y fabricación de vacunas propias que desarrollamos nosotros, sino también vacunas que desarrollan otras compañías y que vienen a fabricar en nuestra fábrica. Nuestra visión, por concentrarlo, es que creemos firmemente en las vacunas, son la herramienta clave para la prevención de enfermedades y tienen un potencial para contribuir realmente a mejorar la salud del planeta, el concepto de One Health. Las epidemias, las pandemias, no son nuevas. La peste negra, el cólera, la viruela, la tuberculosis, la gripe, el tifus, son epidemias y pandemias que hemos sufrido. Pero en esta cita del año 430 a.C., que es de Tucídides, dice: «Nadie padece la enfermedad dos veces. Y si algo ocurre, el segundo ataque nunca es fatal». Es una indicación clara y tiene mucha relación con lo que es el proceso de vacunarse. Recuerdo que cuando éramos niños de sarampión lo pasábamos y quedábamos vacunados. Las campañas de vacunación y su respeto y aceptación son absolutamente necesarias como norma de prevención para mantener controladas muchas de las enfermedades contagiosas. Y su menosprecio y las posturas egoístas que defienden los antivacunas realmente ponen en riesgo a la población que sí que lo respetamos, ¿no? Respecto al futuro de las vacunas,
La difusión de cualquier enfermedad infectocontagiosa está siempre relacionada con factores que en general tienen relación con nuestro propio comportamiento, además de por el cambio climático. Los viajes cada vez son más frecuentes, viajamos, podemos ir a las antípodas en 24 horas sin todavía haber desarrollado síntomas de la enfermedad, solo con un proceso de incubación, con lo cual la posibilidad de trasladar una enfermedad infectocontagiosa de un lugar a otro es relativamente sencilla. Los movimientos migratorios, los controlados y los no controlados, los desplazamientos forzados por conflictos bélicos, recientemente tenemos el problema de Ucrania, el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, la degradación de los ecosistemas naturales, todo ello favorece a la aparición de lo que denominamos ahora enfermedades emergentes, que son chikungunya, Zika, el ébola, el Lassa, el Hanta, además de otros factores como es la concentración de población en zonas urbanas, cada vez más frecuente, y las desigualdades sociales. Todo ello contribuye a la diseminación de enfermedades. Por lo tanto, ¿cuál es el futuro de las vacunas? Pues está claro. Como decía anteriormente, lo que nosotros hacemos son los dos tipos de negocio. Uno, fabricación a terceras compañías, productos que han desarrollado ellos, siempre hablo de vacunas, o productos propios que desarrollamos nosotros. En cuanto a la plataforma One Health, que mantiene la red de ámbito estatal, a base de esfuerzos de organizaciones colegiales, como es el caso, asociaciones, fundaciones que proponen el concepto de One Health, tienen el objetivo, como es lógico, de comprender mejor la dinámica de las epidemias, de las enfermedades transmisibles. Los desafíos que vivimos en el siglo XX estaban relacionados básicamente con cómo se alargaba la expectativa de vida. Nosotros nos planteábamos el siglo pasado a ver cuál era la vida media y cómo crecía. Los desafíos del siglo XXI están siendo cómo preservar la salud de la población. Ya no nos planteamos tanto si vamos a vivir más, sino cómo conservamos la salud porque la amenaza durante todo el siglo XXI de enfermedades transmisibles ha sido permanente. En relación a One Health, One World, que es el logotipo que tenemos nosotros en toda nuestra publicidad, como comentaba en la diapositiva anterior que contaba la historia de nuestra compañía CZV se creó en el año 93 y con la siguiente razón de ser: residuos y resistencia. Quiero recordar que a principios de los 90 se produjo en Italia la aparición de niños que por consumo de potitos les crecían las tetitas, porque los potitos estaban fabricados con cuellos de aves que habían sido implantadas con pastillas de progestágenos y de estrógenos. Aquello tuvo una gran repercusión, pero en general el problema de los residuos procedentes de las carnes de animales de abasto es un problema. Y el segundo problema eran las resistencias. Esas fueron las dos razones que nos guiaron a dejar los 43 personas que quedamos en CZV, CZ Veterinaria, a pensar que probablemente el futuro iría más enfocado a la lucha de las enfermedades con vacunas que no con productos farmacológicos. Y automáticamente dejamos todo lo que era el negocio farmacológico y nos concentramos en el desarrollo y fabricación de vacunas.
El problema más importante hoy de salud pública probablemente sean los residuos de antibióticos y las resistencias que producen y como consecuencia de los residuos. Y las vacunas son las medidas más poderosas y rentables que se pueden utilizar para la prevención. Y las vacunas no entienden de resistencias. Dos palabras en relación a la resistencia antibiótica. Fleming, en el 1945, después del descubrimiento de la penicilina y el comienzo de su uso, predijo que las bacterias aprenden a volverse insensibles a ellos, pura selección natural. Y es a través de las mutaciones producidas al azar, una vez que se genera la información genética, las bacterias pueden transmitirse unas a otras esa información genética. Y eso es lo que crea claramente la resistencia, a través de esos nuevos genes. Los datos que se han publicado en The Lancet en enero del 22 respecto a las muertes por resistencia, las muertes por resistencia han superado a las de la malaria, a las del SIDA o a las de la tuberculosis. En el 2019, 1.270.000 muertes directas por resistencia antibiótica. Y casi 5 millones, la resistencia antibiótica tuvo algún papel. En malaria son 640.000, 860.000 en SIDA, 1,5 millones en tuberculosis, y las previsiones para el 2050 son de 10 millones de casos de muertes como consecuencia de la resistencia antibiótica, y fundamentalmente en países pobres. El concepto de vacuna, tal y como lo conocemos hoy, proviene de Edward Jenner, que en 1796 estableció ese concepto de vacuna. Y fue precisamente con la vacuna de viruela la primera que se creó y ha sido la primera enfermedad infectocontagiosa que se ha erradicado de todo el mundo. La aparición reciente ahora de la viruela del mono es ahora un problema a tener en cuenta. Pero fue Carlos IV quien mandó la vacuna a América y a Filipinas. Y la mandó con la expedición Balmis, con el doctor Balmis, y 22 niños expósitos que procedían de La Coruña, salieron del puerto de La Coruña en la corbeta María Pita, y les acompañaba una enfermera que era Isabel Zendal. Isabel Zendal la ha denominado la ONU como la primera enfermera de la historia en misiones internacionales. Pues esta mujer, Isabel Zendal de La Coruña, y su apellido es, digamos, la razón que ha inspirado el nombre de nuestro grupo. Es gallego y además se dedica a la fabricación de vacunas. ¿Por qué vacunas humanas y animales? Es importante saber que la mayoría de las enfermedades infectocontagiosas que padecemos los humanos proceden de los animales. El 60% de los patógenos humanos tienen origen animal y el 75% de las enfermedades infecciosas animales podrían o pueden pasar al humano. Ejemplo de salto de barrera, lo tenemos claro. Aquí tenemos un distinguido representante, el doctor Badiola, sobre el prión, que buena guerra dio, los MERS, que produjeron un porcentaje altísimo de muertes, aunque no tanto en la diseminación de la enfermedad, el Hanta, que del murciélago pasó al caballo y del caballo al humano, el Nipah, que del murciélago pasó al cerdo y al humano, las aves, la gripe A, y recientemente el SARS-CoV-1 produciéndonos lo que es la COVID-19. Dos palabras también sobre la COVID-19 y las vacunas. Un virus que apenas tiene una 10 milésima de milímetro, en 2 años ha sido capaz
de cegar millones de vidas, ha colapsado los sistemas sanitarios de medio mundo, ha arrasado millones de puestos de trabajo, nos ha recordado que no somos dueños de nuestro propio destino, ha puesto a prueba el comportamiento y la ética de toda la humanidad y el planeta quedó semiparalizado económica y socialmente. Durante el año 2020, realmente la esperanza estaba en una vacuna, en la aparición de una vacuna. Todos los esfuerzos iban hacia la posibilidad de una vacuna. La primera persona vacunada fue Angelina Hidalgo, en España, de 96 años, tras su vacunación. Y al día de hoy, el éxito de la vacuna es incuestionable. En menos de un año, con más de 200 iniciativas y con todo tipo de tecnologías y con 90.000 millones de dólares, las vacunas hicieron que este planeta comenzase a funcionar social y económicamente. Las vacunas del SARS-CoV-2 han supuesto probablemente una de las mayores proezas científicas de la historia. Pero las limitaciones aparecieron a la hora de lo que es la fabricación de millones de dosis que eran las que necesitábamos para atacar la pandemia, para atacar y poder vacunar a toda la población. ¿Y cuáles eran esas limitaciones? Pues las limitaciones y dificultades para el desarrollo y fabricación de vacunas a nivel global es que el número de compañías fabricantes de vacunas se fue reduciendo en el mundo durante las últimas décadas. Fábricas europeas se fueron marchando a otros sitios, especialmente a la India o a países donde la necesidad de vacunas era más inminente. La fabricación fue descentralizada hacia esos países y no es posible aumentar nuevas fábricas en un corto periodo de tiempo. Se necesitan personas altamente cualificadas, una enorme estructura es compleja y costosa, un alto coste de amortización y mantenimiento, y se necesita de una proyección internacional para poder fabricar millones de dosis, que es lo que hace que el coste sea bajo y el precio pueda tener un precio razonable. No por comprarse un libro de cocina uno se convierte en cocinero. Ha habido mucha polémica en torno a la cesión de patente. Y no es realmente un problema la cesión de patente. Esto se puede hacer, es factible a largo plazo. Pero además de la patente, además de la receta, hace falta realizar lo que se llama transferencia tecnológica, el saber hacer. La fabricación de antígenos vacunales es laborioso, es complicado y sobre todo requiere de personal altamente cualificado y que tenga años de formación. En cuanto al desarrollo de lo que son diseños de vacunas, todos conocéis las vacunas inactivadas, vacunas atenuadas vivas, vacunas de vectores virales, replicativos o no replicativos, vacunas de DNA, vacunas RNA y las VLP, las virus-like particles, lo que son partículas similares al virus, caso, por ejemplo, de la de Novavax. Pero, en cualquier caso, siempre la mejor inversión en sanidad es la prevención. Y dentro de los sistemas de prevención más potentes están las vacunas cuyo balance, lo que es coste-beneficio, es inigualable a cualquier otro. Y con estos antecedentes vamos a hablar ahora lo más sencillo posible de cuáles son las fases de desarrollo y fabricación y cómo se elabora una vacuna para ensayos clínicos y luego para lotes comerciales. Lo primero
que tenemos que tener en mente, el primer aspecto que hay que tener muy claro, es la estructura y la variabilidad de las moléculas. La estructura de un producto biológico es muchísimo más compleja que la estructura de una molécula química. En consecuencia, al ser más compleja, la reproducción tiene un enorme riesgo de variabilidad. Aquí aparecen los ejemplos de la fórmula de la aspirina, como podría ser la de la amoxicilina o de la cloxacilina, en la que es relativamente fácil reproducirlas sintéticamente y son moléculas idénticas. Sin embargo, las estructuras más complejas, como puede ser la espícula del coronavirus, o como es un virus en sí, o como es una bacteria, estas tienen más difícil reproducción por la cantidad de proteínas que tienen y por la posible variabilidad. Teniendo esto en cuenta, a la hora del desarrollo, los aspectos que hay que tener en cuenta, aspectos básicos que siempre hay que tener en cuenta debido a la variabilidad, es si quieres que luego cada uno de los lotes de fabricación de vacuna sean idénticos, tienes que previamente fijar toda la caracterización del germen con el que estás trabajando y de los productos que intervienen en los medios de cultivo, que en general no son siempre químicos que se ajustan a una fórmula, son productos también biológicos, por ejemplo el suero bovino, productos que se utilizan en estos cultivos. Por lo tanto, la caracterización de la cepa de origen de la cual se vaya a hacer la vacuna, la preparación del banco maestro y del banco de trabajo es primordial. Es decir, la preparación del banco maestro y el banco maestro, que se hacen 500, 1000 o 2000 viales y se mantienen congelados, estarán permanentemente vigentes durante toda la vida de la vacuna. De cada uno de los viales del banco maestro se hace un banco de trabajo, que son otros 500, 1000 o 2000 viales, depende del tipo de vacuna. Y con cada uno de estos viales del banco de trabajo es el que da lugar a un lote de fabricación. De tal manera que en la partida siempre partimos del mismo germen con el que hemos elaborado la vacuna inicial, con el que se hicieron las pruebas clínicas y con la que va destinada al uso que se haya determinado. La segunda caracterización importante es la de las materias primas que intervienen en el cultivo, por lo que decía anteriormente. Cuando se trata de un virus, como el virus no se reproduce, que el virus se replica y se replica en células, tienes que tener definida la célula con la que vas a trabajar para replicar el virus. Y en ese caso necesitas también el correspondiente banco maestro, el correspondiente banco de trabajo. El establecimiento de los controles durante el proceso para hacer el desarrollo y la caracterización del producto final y los controles de calidad que le vas a aplicar. Y cada uno de los procesos necesitas validarlos y comprobar que efectivamente estos son reproducibles. Y todo este trabajo hay que realizarlo bajo la normativa de prácticas de buena fabricación que están al alcance de cualquiera. Una vez que tenemos definido las materias primas que van a intervenir en el cultivo, el banco maestro de células, si se trata de un virus, o el banco de virus o bacterias que vamos a trabajar, el siguiente paso es el establecimiento del proceso de producción a escala laboratorio. Y en este caso, siempre con vistas a que pueda pasar posteriormente a escala industrial. Esto es muy importante. Con frecuencia, institutos de desarrollo, universidades, establecen procesos que a escala laboratorio es factible realizarlos, pero cuando se lleva a escala industrial tiene su complicación. La posibilidad, desde el punto de partida, de que el proceso que se establezca a escala laboratorio esté pensando
en que va a ser realizado a escala industrial es tremendamente, tiene un valor incalculable, porque muchas veces tienes que empezar de nuevo. El establecimiento de los controles de proceso y del producto final. Inmediatamente que tengas definido el producto a escala laboratorio, en cuanto esté definido, puede ser ya utilizado para pruebas clínicas. Por eso nadie se debe extrañar, en el caso del COVID, inmediatamente que se hizo el proceso de laboratorio, inmediatamente empezó en pruebas clínicas a la misma vez que se estaba adaptando el proceso a un proceso industrial. Con ese producto se hacen los test de seguridad de laboratorio que se hacen en animales experimentales, en ratones, en cobayas, en monos, en primates. Se hace la seguridad y se hace la potencia o eficacia, dependiendo si la vacuna es viva o inactivada. Y en todo caso siempre se realizan los métodos de validación de cada uno de los procesos que se van haciendo. Hay que hacer la estandarización de cada uno de los pasos del proceso de producción y inmediatamente lo que es las especificaciones precisas de cada paso y los test de control a realizar, los llamados procedimientos estándar de operaciones, que deben ser claros y entendibles. Es decir, los operarios, cuando leen el SOP, cuando leen el procedimiento estándar de operaciones, debe ser perfectamente entendible y que no cualquiera, pero digamos que sea fácilmente entendible, en terminología fácil. Especial consideración tienen las etapas clave dentro de la validación de la producción y son básicamente los métodos de esterilización de equipos y de salas. Hay que validar y evaluar los riesgos de que cuando desinfectas una sala compruebas que realmente está desinfectada. La desinfección de equipos, de salas y el proceso de inactivación cuando la vacuna es inactivada. Se hace lo que se denomina la cinética de inactivación para estar seguro de que ese producto que has llamado inactivado realmente está inactivado. Uno de los mayores riesgos dentro de la fabricación de producción biológica de antígenos vacunales son las contaminaciones ambientales y contaminaciones cruzadas. La dificultad de fabricar una vacuna es que desde que comienzas hasta que terminas no puede haber ningún tipo de contaminación ni ambiental ni contaminación cruzada. Y esta es una de las dificultades, por lo que decía, de que por comprar un libro de cocina no se convierte uno en cocinero. Todo eso lleva años de experiencia. El personal que trabaja es personal muy especializado para garantizar que el producto es estéril o es puro. Se denomina estéril cuando en la siembra no crece nada. Se denomina puro cuando el producto es vivo, liofilizado. En ese caso sí que crece, pero tiene que crecer solo lo que has puesto. Entonces se habla de pureza. Y evitar siempre lo que son las contaminaciones cruzadas. Por hacer un esquema de síntesis de fabricación y partiendo de lo que es el virus semilla, pasa al cultivo celular. Cuando digo cultivo celular es tanto de células, en caso de que sea un virus, o bacterias, que son células. El siguiente paso es la fermentación. En el caso de los virus, la fermentación de células y la infección del virus. Si la vacuna es viva, tanto una vez que has terminado lo que es la fermentación, si la vacuna es viva, va directamente a proceso de liofilización. Si la vacuna es inactivada, tiene que pasar al proceso de inactivación, al proceso de purificación y concentración de los antígenos y valoración. Es decir, qué cantidad de dosis he obtenido con esta cantidad de antígeno. Cuando tienes eso totalmente valorado, pasa a la sala de mezcla con lo que son adyuvantes o disolventes y en la fase de mezcla
se realizan los controles necesarios de la vacuna final y pasa después a envasado. Cuando se termina el envasado, ya solo se hace un solo test, que es el test de esterilidad y comprobación de no partículas. Es decir, el último test que se realiza es comprobar que durante el llenado no ha habido contaminación alguna. La dificultad en cuanto a lo que es producción farmacéutica o producción de antígenos vacunales está precisamente en que el primer paso, segundo, tercero, cuarto y quinto en productos farmacéuticos no se hacen. A partir del quinto se obtiene el antígeno vacunal, que es el principio activo de la vacuna. El principio activo de la vacuna, en el caso de los farmacéuticos, es la aspirina, es el ácido acetilsalicílico o la amoxicilina o cualquier otro. Para terminar, el paso siguiente es la fabricación de lo que se denominan lotes técnicos y luego los lotes de cualificación. Con eso ya tenemos la vacuna con todas las características para ir a la fase de registro. No me voy a entretener en lo que es el desarrollo clínico porque en televisión y en tertulias yo creo que hemos tenido 2 años de clase intensiva de cómo se desarrolla una vacuna. Finalmente, para el registro se preparan 3 dosieres. El dosier de calidad, que recoge toda la actividad de desarrollo y proceso de fabricación, el dossier de seguridad y el dossier de eficacia. Seguridad y eficacia corresponde a prueba clínica. Y con el dossier de calidad exigen la fabricación de 3 lotes comerciales para verificar que son consistentes, que la vacuna que estás haciendo tiene la consistencia necesaria. Demostrar la consistencia es el conjunto de pruebas biológicas y físico-químicas que determinan que lo que tú querías hacer cumple con la normativa y con lo que tú previamente has definido. Cada lote comercial tiene que cumplir con los parámetros establecidos para garantizar que la vacuna valdrá para los fines que está establecida. Y con la garantía de que cada lote vacunal que sale al mercado ha cumplido con toda esta normativa. Solo darle las gracias por su atención y que gracias a una vacuna tendrá y tendremos un futuro mejor. Muchas gracias, Esteban. Felicidades por tu trabajo de parte de todos. Tenemos un par de preguntas. Mi pregunta es si se han planteado la creación de vacunas para alguna enfermedad parasitaria. Sí. Sí. ¿Nos puede contar? Sí. Además, intervino la Facultad de Veterinaria de Zaragoza. Es una vacuna de leishmania. Es un parásito de la sangre. Las vacunas de leishmania que han salido al mercado no han tenido demasiado éxito al día de hoy y estamos en espera de que nos conceda la EMA la autorización, porque es una vacuna DNA, sería probablemente la segunda vacuna DNA para veterinaria que sale al mercado contra la leishmaniosis del perro. Es una vacuna DNA que se hace a través de un gen, el gen LAC. Gen LAC fue aislado por Vicente Larraga, es un investigador del CSIC, y nos cedió la patente para elaborar la vacuna. En este momento está en fase de aprobación final. Sí. Una muy buena noticia. Sí. Vemos muchos casos, los veterinarios. Sí, sí. Y una última pregunta. Si el 75% de enfermedades son de origen animal, son zoonosis, si la fabricación de millones de dosis fue las limitaciones a la hora de poder llegar al problema de la COVID,
¿por qué no nos planteamos no depender realmente de los laboratorios de fuera, de la fabricación de vacunas fuera de nuestro país? ¿Qué hace falta realmente para que eso no dependamos, no tengamos que depender de las fabricaciones externas? ¿Nos vamos a plantear cara a un futuro para posibles pandemias el empezar a invertir en nuestro propio país para que esto no vuelva a pasar? Nosotros hacemos lo que podemos. Y hacemos lo que podemos significa que tenemos una de las mayores fábricas de producción biológica de Europa. En el caso de micobacterias, la planta mayor del mundo está en Porriño. Okay. El 70% de las tuberculinas para hacer la intradermorreacción en vacuno, el 70% de las tuberculinas que se utilizan en el mundo las fabricamos nosotros. No solo para comercializar nosotros, sino que le fabricamos a 2 compañías más que comercializan en el mundo. Es decir, el 70%. En el caso de clostridios, que es una enfermedad muy común en animales, la mayor fábrica de producción de clostridios la tenemos en Porriño de Europa. Porque fabricamos para multinacionales, vacunas de clostridios para todo el mundo. Es decir, nosotros hacemos lo que podemos. Cuando vino la pandemia, nos pidieron el que transformáramos plantas de producción de vacunas veterinarias en plantas de humana. Pudimos transformar una planta, que fue donde empezamos con la vacuna de Novavax, que fabricamos el antígeno para toda Europa, y paralelamente iniciamos la construcción de 2 nuevas fábricas, una para llenado y otra para producción de antígenos de humana, allí en Porriño, y la de Paredes de Coura. Nosotros hacemos lo que podemos. Pero sí, yo creo que desde el punto de vista de preservar la salud de las personas y considerando la importancia que tienen las vacunas, el hacer un esfuerzo adicional por parte de los gobiernos o de quien tenga la autorización, yo creo que sería bueno, sin duda. Muchas gracias, Esteban.